Vamos a empezar con la explicación de la práctica número 3, lo que es el levantamiento topográfico, ¿no?, del polígono. Bien, para lo cual, también conocido como taquímetro, ¿no? Levantamiento de taquímetro. Bien, entonces, supongo que ya tienen avanzados objetivos, fundamento teórico y deberían tener prácticamente hasta la memoria de cálculo, ¿no? Aquí una explicación breve, ¿no? Memoria de cálculo. ¿Por qué dice memoria de cálculo? Planilla de acimóticos ejidos, planilla de compensación proporcional a la distancia y luego recién está lo que es la planilla de levantamiento topográfico, la que hicimos en campo, ¿no? Y bueno, esta es la planilla, ¿no?, del taquímetro. Bien. Eh, bueno, este punto, planilla de coordenadas obtenidas por estación total, no lo hicimos. Entonces, esto es descartado, ¿no? De hecho. Bien, entonces, y vamos a realizar todos los cálculos respectivos de las. Ya, bien. Comencemos. Inicialmente sabemos, ¿no? Levantamiento de taquímetro. Bueno, hoy se cambió de título porque ahora ya no hacemos levantamiento con taquímetro. Hacemos levantamiento con estación total. Entonces, levantamiento topográfico del polígono. Bien. Dicho una vez, como siempre es un marco teórico y nos vamos hasta la parte de los cálculos, ¿no? Bien, bueno, esta es la parte, ¿no? Ustedes tienen un punto adelante, altura del instrumento, su ángulo horizontal desde 0 hasta los eh, 330 grados, y sus ángulos verticales, ¿no? En lectura de hilos no lo hicimos, ¿no? Ustedes solo tienen un dato constante, lo que es la lectura del, bueno, o la altura de la prisma, ¿no? De 260. Eh, pero, ¿por qué en esta parte aparece lo que es, ¿no?, memoria de cálculo? Entonces, ¿a qué nos referimos con memoria de cálculo? Directamente comencemos. Recordemos, yéndonos un poco a nuestra práctica número 1, lo que ustedes hicieron es la corrección por método gráfico, ¿no? Y entonces, cálculo de la ley del booleano. Y lo que nosotros necesitamos es el cálculo de coordenadas, ¿no? Bien. Una vez llegado a este punto, lo que necesitamos es, primero, un resumen de cómo, de su azimut, de su tramo, primeramente, de su azimut corregido y su distancia. Necesito estos tres, ¿no? Bueno, ustedes lo tienen. Ustedes lo tienen. Y vamos a empezar lo que es a sacar eh, eh, lo que es las coordenadas. Mm, Esta parte, ustedes, la coordenada este y norte, eh, les dije a cada grupo que saquen, ¿no?, de su estación A, solo de la estación A, ¿no? Es lo que van a necesitar. Yo en este caso me estoy dando un ejemplo de 0, 0. Bueno, les voy a mostrar luego con ya coordenadas reales, ¿no? Ustedes aquí tendrían que tener sus coordenadas reales. Bueno, ¿cómo se calcula lo que es ah, de esta forma, ¿no? Lo inicial, necesitamos calcular un delta x que es igual a la distancia por el seno del acimut delante, ¿no? Es para la distancia delta x, y para delta y, eh, la distancia por el coseno del acimut, ¿no?
Bien, entonces es lo que anotamos aquí. Es igual la distancia por el coseno. El coseno del acimut. Y para delta y, lo mismo, ¿no? Para delta y, la distancia, no, aquí vamos a ver, ¿no? Para delta x es seno, ¿no? El seno, el azimut, y bueno, ahora para el cálculo de coordenadas, como siempre, ¿no? Mm, Esto ya lo vieron con el ingeniero. Para el cálculo de coordenadas existe una única forma, que es cálculo de coordenadas. Este es igual al este anterior, al este anterior sería más delta x, ¿no? Más nuestro delta x, ¿no? O lo pueden anotar directamente, ¿no? Este nuevo y de la misma forma en lo que es para el norte, ¿no? El norte nuevo va a ser al norte anterior más, lo único que varía aquí es delta y. Bien, bien, entonces, es eso. Mm, Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ustedes ya tienen lo que es eh, este resumen. Esto me lo ponen, ¿no? En la parte de memoria de cálculo. Ahora, vamos a hacer memoria de cálculo en estas dos partes, ¿no? Planilla de smooth corregidos y las distancias, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es planilla de compensación proporcional a la distancia, ¿no? Bien, entonces, y esta es nuestra delta y, ¿no? Bien, calculamos, ¿no? Delta x a la distancia. Estas son las distancias parciales, por si acaso, ¿no? A la distancia por el seno, ¿no? Como en el caso de Excel trabajo, entonces, radianes, ¿no? Entonces, esto ya le conocen, ¿no? Y les va a salir entre signos. Y aquí lo que hacemos es, eh, estamos una sumatoria. Una sumatoria obteniendo del delta x y del delta y. Esto nos va a servir para posterior cálculo. Entonces, inicialmente calculamos lo que es eh, nuestras coordenadas. Esto nada que ver. Bien. Entonces, calculamos. Una coordenada, van a tener ustedes la coordenada A y la coordenada A, ¿no? Estos tienen de dato. Les he dicho a cada grupo que se saque. Y vamos a ir avanzando el cálculo B, C, D, E, F y A. ¿Por qué A? Porque nos tiene que verificar, ¿no? Entonces, para lo cual, comenzamos, ¿no? Nuestros datos son en este cero y en norte cero. Bien, entonces beta, eh, aquí va a ser igual
Aquí lo vamos a hacer de nuevo. Va a ser igual al este anterior más nuestro tramo AB, ¿no? Más la distancia en el tramo AB, ¿no? Más nuestro delta X. Y es así como debemos avanzar, ¿no? Bien, entonces, y en norte de la misma forma, ¿no? De nuevo lo hacemos. Igual, va a ser al norte más el delta Y, ¿no? Y nuevamente lo hacemos coser. Y vemos que aquí, bueno, y graficamos, ¿no? Graficamos. Bueno, esto yo lo copié para que reconozca acá, ya que está una celda combinada, para que me reconozca, ¿no? Solamente para eso. Grafico. Y veo que no me cierra, ¿no? Vean, la poligonal no me cierra. Esto les dije, ¿no? Ya en la primera práctica no los va a cesar. ¿Por qué motivo? Porque lo que ustedes hicieron en la primera práctica para cerrarlo es por el método gráfico, ¿no? Eh, lo hicieron por el método gráfico, ¿no? Entonces ahora lo vamos a hacer por el método o, de coordenadas. Bien, entonces tenemos que calcular nuestro ESOR de cierre. Aquí va a ser igual al ESOR de cierre, a la raíz del ESOR en X más el ESOR delta Y. Aquí es igual ESOR de X, simplemente a la suma, ¿no? A estas. En realidad ya sería directamente al resultado de la suma, ¿no? De aquí y el otro respectivamente, ¿no? De delta Y. Bien, y obtenemos nuestra ESOR de cierre. En este caso es de 31,63 metros. Es muy grande el ESOR, ¿no? Bien, pero tenemos que corregirlo. Y ustedes no sé cuánto estará, entonces necesitamos corregir. ¿Qué otro dato necesitamos? Necesitamos el perímetro. El perímetro simplemente a la suma, ¿no? De las distancias. Y necesitamos el ángulo del ESOR de cierre. Es decir, de este ángulo del ESOR de cierre. Entonces, quería el AZ de ESOR de cierre. Más o menos. Sería de esta forma. Y, y esto está en unidades de grados. Bien. Bueno, continuando, como les decía, eh, tenemos, ¿no? El ESOR de cierre, el perímetro y necesitamos calcular el azimut del ESOR de cierre, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula esto y de qué depende, no? Aquí un poco de explicación. Bueno, esto va a variar, ¿no? Para todos los grupos. Bien. Tenemos lo que es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y un cuarto cuadrante, ¿no? Eh, entonces, vemos a cuál pertenece, en cuál cuadrante está nuestro azimut. Y eso, ¿cómo lo vamos a ver? Tenemos delta X y el ESOR en Y. Entonces, tenemos lo que es los signos. Como por ejemplo, en mi caso, yo tengo un signo negativo y un signo positivo. Entonces busco, ¿no? Un signo negativo y un signo positivo. Entonces yo estoy en el cuarto cuadrante. Y la fórmula, bueno, esta fórmula es al azimut, va a ser igual a 270. Al, Esto es arco tangente, ¿ya? Todos arco tangente. Aquí falta un menos uno. Bueno, pero ya les estoy diciendo, es más arco tangente en todas las fórmulas, ¿no? Entonces, si les saliera más, entonces se van al primer cuadrante. Si les saldría más menos, se van. El signo es primero el X, luego el Y, ¿no?
Bien, es lo que estoy haciendo aquí y van a tener cuidado, ¿no? Porque necesitamos en valor absoluto, ¿no? Valor absoluto. Entonces digo 270 más arco tangente del valor absoluto del EY sobre X, ¿no? Y como necesito yo en grados, lo multiplico por 180 y lo divido entre pi, ¿no? Entonces ahí tengo lo que es el azimut. Bien, después eh, necesito la pendiente. Y aquí es igual la pendiente. De la misma forma, es simplemente a la división del esor de cierre con el perímetro. Entonces tengo la pendiente, ¿no? Entonces la pendiente era de esta forma, ¿no? Metro sobre metro. Entonces, teniendo esa pendiente, lo que yo necesito es sus esores en A, en B, en C, en D, en E, en F y en A', ¿no? Bien, y eso cómo lo vamos a hacer con las distancias acumuladas, ¿no? También tenemos lo que es nuestras distancias, ¿no? Bueno, aquí directamente ustedes me van a poner las corregidas, ¿no? Distancia parcial y el acumulado de las corregidas, ¿no? Eh, Bien, entonces en este caso, aquí es igual nuestros errores. Vamos a anotarlo aquí. Eh, Insertar, ecuación. Entonces, el error es igual a la pendiente por la distancia parcial, ¿no? Por la distancia parcial. Para todos los casos, ¿no? Bien, esta es la única fórmula. Entonces, lo que hacemos. Para el error en A, el comienzo siempre va a ser cero, ¿no? Porque ahí no hay un error, nosotros nos estamos dando el dato. Para el error en B, bueno, va a ser a la pendiente por la distancia acumulada, ¿no? Al C, de la misma manera, hasta el punto C la acumulada, la pendiente por la acumulada, ¿no? Y así hasta nuestro error A', mm, que va a ser igual al error de cierre, ¿no? Esto van a comparar, ¿sí? Es lo mismo. Bien, y necesito yo corregir, ¿no? Estos. Entonces es lo que voy a hacer. ¿Cómo se hace la corrección? Igualmente, mm, de esta forma, ¿no? Esta era la corregida, ¿no? La corregida y del taller también la corregida. Aquí va a ser igual. La fórmula, vamos a anotar aquí, ¿no? Insertar al delta x corregido va a ser igual a menos este error. ¿Dónde está el signo de error? No es esto, ¿no? No, signo de error. Bueno, error menos el error por el seno, del azimut del error de cierre. Es lo que estamos haciendo. Menos el error en A por el seno, ¿no? No se olvide. Ahora quiero, como el Excel trabaja en radianes, ¿no? Seno de radianes del azimut del error de cierre, ¿no? Y lo mismo para lo que es nuestro error en Y corregido va a ser igual
simplemente a lo mismo por el coseno, ¿no? Y aquí tenemos nuestras coordenadas corregidas. ¿Sí? Y aplicamos la misma fórmula de hace rato. Estas, ¿no? Este corregido y esto sería el norte corregido, ¿no? Aquí va a ser al este anterior más nuestro delta x eh, corregido y nuestra delta y corregido. Pero en este caso, este anterior va a ser al este el valor en y, lo que ya hemos calculado. No es como hemos calculado ese rato. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, que este corregido debe ser igual al este inicial, al que hemos calculado, ¿no? En esta parte. Al este calculado más nuestro delta es corregido. De la misma forma, en B, ¿no? Nuestro calculado más nuestra diferencia en delta x. Y es lo que hacemos, ¿no? Para todo. Y vemos que nos cierra en 0, 0, 0. Entonces, lo que debemos comprobar es lo que me van a corregir. Y la gráfica ya vemos, ¿no? Cómo está cerrando completamente. Tener mucho cuidado en esta parte, ¿no? ¿A qué cuadrante corresponde su ángulo de azimut? Por ejemplo, si yo pongo, me equivoco y le pongo 8, no me va a salir. Ver el resultado, ¿ven? Este sigue un error, ¿no? Incluso se agravió más el error. Entonces deben tomar en cuenta ese aspecto. Bien, error de cierre ubicado en el cuarto cuadrante, ¿no? Me anoten igual ustedes en qué cuadrante están calculando y ya tuviéramos calculado todos estos aspectos, ¿no? Bien, un breve repaso. Bien, cálculo de coordenadas. Ustedes tienen su resumen de su primera práctica, el azimut adelante corregido y las distancias también corregidas, ¿no? Las parciales. Bien, entonces, y de ahí sacamos lo que es delta x, delta y calculamos nuestras coordenadas con estas fórmulas, ¿no? Entonces, y vamos a ver que no sale lo mismo, ¿no? Siempre va a haber existir un error. Debido a que al corregir coordenadas también les quiero aclarar que no se corrigen ni las distancias ni los azimuts. Simplemente se mueven los puntos, ¿no? Este punto estará llegando por aquí, el otro punto por aquí y así, ¿no? Se acomodan los puntos, no se cambia los azimuts ni las distancias porque estos ya han sido corregidas, ¿no? Entonces luego calculamos nuestro error de cierre, ¿no? La poligonal, ¿no? Nuestro error de cierre que va a ser igual al raíz de el error en x más el error en y, ¿no? A la raíz. Bueno, aquí falta, ¿no? Aquí hay la fórmula. Este es al cuadrado y esto es al cuadrado, ¿no? Bien, es como Pitágoras, ¿no? Simplemente. Entonces también tenemos el perímetro, que es simplemente la suma de dos distancias parciales, y luego definimos lo que es nuestro azimut. Después sacamos lo que es nuestro pendiente
Y después sacamos nuestros errores parciales, ¿no? Con la distancia, aquí estamos, ¿no? Es acumulada, con la distancia acumulada, ¿no? Bien, entonces, y luego corregimos, ¿no? El delta x, eh, el delta x y el delta y, ¿no? Que simplemente es al menos el error por el seno del azimut y el otro al coseno, ¿no? Y luego corregimos, ¿no? Y comprobamos que nos salga el mismo punto, ¿no? Bien, esto va a estar. ¿Y qué es lo que nos falta aquí también? ¿Qué datos más necesitamos? Vamos a nuestra planilla, es un poco larga. Vean, de ustedes más o menos va a estar así, coordenadas reales. No, que quiero mostrarles también que, bueno, yo le he corregido, ¿no? He corregido para estos datos, ¿no? Vean, he corregido, ¿no? Y he comprobado que mi error sale en cero. Es el mismo procedimiento que hemos indicado anteriormente, ¿no? Y, ¿y qué más nos falta como datos principales? ¿Qué necesitamos? Tenemos el lado, la distancia y el azimut adelante, el punto, la cota. Ahora sí, la cota. Del punto A lo tenemos, pero del B y del C no lo tenemos. Entonces nos vamos a nuestra práctica número 2. Se van a ir nuevamente a la práctica número 2 y recuerden que hemos calculado las cotas, ¿no? Como por ejemplo aquí, hemos calculado lo que es las cotas, ¿no? Simplemente me van a cambiar en su dato inicial, supongo, ¿no? Su original de ustedes, ¿no? Y no sé cuánto será, y de ahí me van a sacar su cota en B, cota en C, la cota en D, ¿no? Y así sucesivamente, obviamente ya las corregidas, ¿no? Obviamente ya las corregidas. Estas pueden ser por la nivelación trigonométrica o geométrica, ¿no? Cualquiera, solo me ponen eh, simplemente una tabla, directamente los puntos, ¿no? Y me dicen por qué método están sacando, por la nivelación trigonométrica o la nivelación geométrica. Simplemente eso me van a poner. Bien, entonces van a tener ustedes 6 puntos, ¿no? Sus distancias, sus azimudes. Yo en este caso les voy a explicar lo que es solo para tres. Ya, esto por cuestiones de tiempo, porque el cálculo es un poco largo. Bien, entonces comencemos. Hasta este punto ya estaría subsanado, ¿no? Planilla de compensación proporcional. En sí, sería planilla de cálculo de coordenadas según la compensación proporcional a la distancia, ¿no? Bien, pero finalmente aquí me ponen resumen, ¿no? Resumen, después de la planilla de sus cálculos, un resumen. Un resumen así. Su, su vértice, su lado, su distancia, su azimut adelante, su punto, su vértice y su cota, ¿no? Y las coordenadas, ¿no? En norte y este, ¿no? Y su grafiquita, ¿no? Su grafiquita que esté dando, ¿no? Y bien, tenemos, entonces, comencemos. Luego nos toca el posterior cálculo. Este cálculo, ya les he dicho, ¿no? No tenemos. Cálculo de las distancias horizontales y verticales. Nos toca esto. Bueno, antes de eso está la planilla de taquimetría, ¿no? ¿A qué nos referimos con planilla de taquimetría? Es nuestros datos obtenidos de campo. Estas, ¿no? Han obtenido una estación, su punto, sus radiales, radial 1, radial 2, su altura del instrumento, su ángulo horizontal desde 0 hasta 330, hasta un cambio de vértice, ¿no? Bien, entonces tenemos lo que es el ángulo horizontal y su ángulo vertical, ¿no? Con su signo respectivo. Ya les expliqué esto, cómo funciona, ¿no? Para cada grupo era eh, diferente, ¿no? Los equipos
Y eso les he ido explicando a cada grupo, ¿no? Cómo tenían que haber corregido, ¿no? Eh, Dicho eso, entonces no creo que haya dudas. Eh, Bien, entonces comencemos. Nos dicen algún cálculo de ángulo, la distancia horizontal y la distancia vertical, ¿no? Y nuestras fórmulas son estas, ¿no? Entonces, un dato de cálculos. Mm, ahí tenemos. Bien, a partir de aquí, ¿no? Ustedes ya tienen distancia inclinada, este cálculo no corresponde. A partir de aquí, la distancia horizontal. ¿Qué nos dice la fórmula de la distancia horizontal? Que es igual a la distancia inclinada por el coseno al cuadrado del ángulo vertical, ¿no? Por el coseno al cuadrado del ángulo vertical, ¿no? En sí es esta fórmula, ¿no? Entonces lo que vamos a poner en nuestro, la planilla. Antes de eso, ¿no? Aquí una breve aclaración del ángulo vertical. Al convertir en uno, en la anterior práctica, ha existido un error. mm, y eso me lo hizo notar una de sus compañeras, ¿no? Bueno, ha sido un error, digamos, muy obvio que casi la mayoría de los compañeros no ha podido identificar y ha continuado con el cálculo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Pero se ha tomado en cuenta de todas formas en sus prácticas igual, ya que ha sido también un error mío, ¿no? Bien, ¿a qué error nos estamos refiriendo? Es a nuestros cálculos de la conversión. ¿A qué me refiero con eso? Eh, con los signos, ¿no? Aquí no se ven los signos, pero sin embargo existe lo que es sus signos. ¿Dónde estamos? Lo podemos ver en aquí, ¿no? Los signos, con los signos. No es lo mismo que para un positivo que para un negativo. Entonces, se deben tomar en cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Eh, a que, bueno, al realizar la conversión no es lo mismo eh, cuando es un positivo y un negativo. ¿Por qué? Porque debemos cumplir, debe ser lo mismo en la conversión de nuestro calculador, ¿no? Entonces, me van a aplicar esta condición, que si nuestro ángulo es mayor a cero, va a ser como sabemos, ¿no? Al, al ángulo en grados más el ángulo en minutos dividido entre 60 más, si tuviéramos segundos, más el, los decimales, los segundos dividido entre 3600, ¿no? ¿Por qué ¿A qué me refiero con esto? Porque veamos de este resultado, ¿no? 12.37. 12.37. Si yo lo cambio positivo, es lo mismo, solo que con signo, bueno, el signo también se mantiene, ¿no? Bueno, aquí el signo sí cambia, ¿no? Error de, bueno, de AutoCAD que no, deja ver. Y si yo le pongo menos, vean, es lo mismo. Pero si yo no le pongo esta condición, eh, que cuando sea menos, el minutos y el segundos también debe ser resta, ¿no? Entonces, si yo no pongo esta condición,
Veamos lo que va a pasar, no va a salir nuestro resultado. Bien, 9.63. ¿Por qué? Porque el primer está diciendo el ángulo más los minutos dividido en 60. Cuando no debe ser así, ¿no? Cuando debe ser menos, ¿no? Esa, esa parte van a tener cuidado. Entonces es la condición que estoy poniendo yo en esta parte, ¿no? Si nuestro ángulo vertical de grados es mayor a cero, entonces es signo positivo, ¿no? Es al ángulo en grados más los minutos dividido entre 60 más los segundos dividido entre los 360. Si no es así, si es menor, como en este caso es negativo, tiene que decir que es igual a los grados menos los minutos dividido entre 60 menos los segundos dividido entre los 3600. Es lo que he hecho aquí, ¿no? Entonces, eh, es la condición. Entonces, aplicamos también nuestras las, ahora correspondientes, ¿no? Para nuestra distancia horizontal y nuestra distancia vertical. Bien, vamos a insertar es una ecuación. Una distancia horizontal va a ser igual, dijimos, a la distancia inclinada por, abrimos paréntesis, coseno de donde estamos nuestro ángulo, nuestro ángulo vertical, a nuestro ángulo vertical, y todo esto eh, lo elevamos al cuadrado, ¿no? Bueno, no nos deja. Entonces vamos a hacer eso respectivo. Y todo esto al cuadrado. Esto es ángulo vertical, ¿no? Y necesitamos también lo que es para la distancia vertical. ¿Cuál va a ser la fórmula? Va a ser esta, ¿no? La distancia vertical va a ser igual a nuestra distancia inclinada por, aquí abrimos, a nuestra función, ¿no? Ponemos paréntesis, al 2 veces el ángulo vertical. ¿Dónde estamos? Nuestro ángulo. Ángulo vertical. Mejor lo ponemos así. Nuestro ángulo vertical dividido entre 2. Este 2 dentro del seno, ¿no? Y también vamos a entrar ángulo vertical, ¿no? Bien, estas son las fórmulas. Y aplicamos, ¿no? A la distancia horizontal. Tenemos a la distancia inclinada por el coseno, como estoy trabajando en Excel, por el coseno de radianes por el ángulo vertical, ¿no? Todo eso elevado al cuadrado, ¿no? La distancia vertical de la misma manera, ¿no? La distancia vertical es igual a la distancia inclinada por el seno de radianes
2 veces el ángulo vertical, todo eso divide entre 2, ¿no? Vean que el 2 tiene que estar dentro del paréntesis, ¿no? Dentro del ángulo. Mucho cuidado. Y también lo sacan tal como está, con sus signos, no va a cambiar nada. Bien, entonces también aquí, ¿no? Vemos nuestros cálculos, ¿no? La distancia horizontal para la estación B y la estación C. Y ustedes de la misma manera me van a realizar eh, los cálculos de esta forma para cada estación. Pero en vez de solo cuatro datos, me van a realizar de 5 radiales. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, de la estación A, me van a tener 4 cálculos a detalle, ¿no? Tanto de la distancia horizontal y de la distancia vertical, de 5 de cada estación. Entonces, son 5, serían 30 cálculos en total. Bien, y de ahí tenemos lo que es el cálculo de cotas, ¿no? Como dato ya tenemos, ¿no? Y entonces, ¿a qué va a ser la cota en B? A la cota anterior, más altura del instrumento, más la distancia vertical, menos HME. HME era hilo medio, pero en nuestro caso va a ser la altura eh, de nuestra prisma, ¿no? 260 para todos. ¿Esto cómo funciona? Les explico, ¿no? Abrimos Paint. Funciona de esta manera, ¿no? Eh, una curva. Lápiz. Lápiz. Vamos a dibujar una curva, más o menos. ¿Cómo está funcionando el cálculo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, yo no quiero esto. Lo que queremos es el lápiz. No me deja utilizar. ¿Qué es lo que está pasando? Mi profesor no me está dejando calcular. Mm, mm, bueno, son esos. Yo creo que el lápiz, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Bien, borrador. No funciona lo que es nuestro lapicero, ¿no? Entonces lo vamos a hacer con lápiz. Bien. Tenemos un terreno. Voy a dibujar dos. Uno así y el otro así. En todas estas hemos tenido una estación, nuestra altura del instrumento, nuestro prisma en sí, ¿no? Nuestra prisma eh, y hemos obtenido lo que es al ángulo vertical y aquí igual, ¿no? Nuestro ángulo vertical. Entonces, ¿cómo funciona para los dos casos? Funciona de esta forma. Eh, cuando es una pendiente positiva y cuando es esta negativa.
Cuando es positiva, aquí es igual. La cota, tenemos la cota de este punto, ¿no? De nuestro vértice. Tenemos las cotas de nuestros vértices. Queremos calcular la cota de este punto. Entonces la cota de este punto va a ser igual a esta cota más, aquí tenemos nuestra distancia vertical, más la distancia vertical menos, entonces estaríamos aquí en este punto de arriba, y para obtener esta cota lo restamos toda esta distancia, que es menos altura de la mira, de la prisma, ¿no? Y en este otro caso, ¿no? Tenemos esto y necesitamos calcular esto. Pero en este caso nuestra distancia vertical, esta va a ser negativa. Entonces va a ser a la cota prima, va a ser igual a la cota más altura del instrumento, ¿no? La altura del instrumento más altura del instrumento más nuestra distancia vertical. ¿Por qué más? Porque la distancia vertical ya no está botando en signo negativo, ¿no? Entonces simplemente va a restar. Más distancia vertical, ¿no? Ya nos está restando. Oh, y tenemos esto, ¿no? Aquí está nuestra mira, el lentecito, ¿no? Entonces, esta distancia más HM, ¿no? Aquí nos falta, ¿no? Es la altura del instrumento más, ¿no? Bien, espero que se haya entendido. Y eso es lo que vamos a hacer para la cota, ¿no? A ver, un poco, acomodemos. Un poco acomodemos. Entonces, nuestra cota nueva va a ser igual a la cota inicial más aquí instrumento más nuestra distancia vertical menos nuestra HM. Bien, es lo que estamos haciendo, ¿no? La cota, tengan cuidado, ¿no? Esta no es la cota del punto A, sino de la radial 1.1, ya, ¿no? Eso tengan mucho cuidado. Aquí está simplemente referenciado que estamos calculando para la estación A. Pero esta cota que estamos calculando no es eh, de nuestro vértice, sino de la radial 1.1. Porque de los vértices ya lo tenemos definidos, ¿no? Eso tengan mucho cuidado. Entonces aplico el dólar, digo, a la cota inicial, que va a ser la cota en A, más nuestra altura de instrumento, oh, más nuestra distancia vertical y menos nuestra altura de nuestra prisma. Y eso lo hacemos coser, ¿no? Y dólar, ¿no? Porque estamos calcular de un solo extensión para todo lado, ¿no? Entonces, por eso va el dólar y lo hacemos coser hasta nuestro vértice E, hasta nuestro vértice B. En B va a cambiar, ¿no? Va a empezar su radial 1.1 del punto B con la cota en B ya, ¿no? Solo tengan mucho cuidado. Al ser de la misma manera, ¿no? Y ustedes de la misma manera. Por ejemplo, podemos ver eh,
esta parte, esta parte. Podemos ver lo que es la cota en C, ¿no? Nuestra cota en C, veamos, es igual a la cota en C más nuestra altura del instrumento más la distancia vertical menos el ángulo, ¿no? No importa, es una sola fórmula, porque ya en nuestra distancia vertical ya está definido el signo, ¿no? Entonces calculamos así las cotas, tramo por tramo, vértice por vértice. No se puede arrastrar todo hasta el final. Bien, una vez hecho ese punto, ya tuviéramos hasta el punto de cálculo de cotas. Hasta este punto ya estaría calculando nuestras cotas. Ahora nos toca el cálculo de coordenadas parciales y el cálculo de coordenadas totales. Y luego cálculo y corrección de coordenadas, cálculo y corrección, cálculo de coordenadas totales corregidas y nuestra planilla de resumen de coordenadas. Para ello, antes de calcular las coordenadas, necesitamos referenciar según el azimut nuestras cotas. Según el azimut, ¿no? Según el azimut, ¿no? Si nuestro ángulo es igual a 0, entonces va a ser al azimut adelante, eh, simplemente el azimut adelante. Si es menor a 270, va a ser igual al azimut adelante más el ángulo horizontal. Y el ángulo horizontal, ¿por qué no lo estoy convirtiendo en esta forma? Porque ya les he dicho, ¿no? Eh, Se supone que esto está en 30, 60, 90, 120, 180, es número entero, ¿no? Entonces no es necesario convertir esa parte. Bien, entonces es así como referenciamos, ¿no? Esta condición ponemos, cuando es igual a 0 es igual al azimut adelante. Para cuando es menor a 270 es al azimut más el ángulo horizontal, ¿no? Y si se pasa de 270 va a ser igual al azimut adelante más el ángulo horizontal menos 360 grados, ¿no? Entonces esto sí lo pueden hacer coser hasta el final. Tampoco, ¿no? Tampoco hasta el final. ¿Por qué? Porque en este punto también necesitamos cambiar, ¿no? Ahora va a ser con el azimut eh, de B a C, ¿no? Entonces eso tenga mucho cuidado. Cambia en cada vértice. En el C de la misma manera, ¿no? Está cambiando. ¿Ve? El azimut está cambiando. Bueno, es aquí, es aquí, ¿no? Y ahí está. Este corregido. Ya. Y así, ¿no? Van a ir calculando para todos sus vértices. Y van a tener ahí hasta el azimut, ¿no? Como podemos ver en esta práctica, ¿no? Cálculo de cotas, igual, ¿no? De los primeros 5 cálculos de cada estación. Cálculo de azimuts de la misma manera, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, ¿no? Poner sus condiciones, igual 5. Para 5 radiales también. Eh, radiales. Es lo mismo, ¿no? Está repitiendo. Entonces, y luego me van a poner una planilla resumen. De esta manera. Su estación, su punto adelante,
las distancias, la distancia inclinada, la distancia horizontal y la distancia vertical, la cota y el azimuth. Después de haber calculado todos estos puntos hasta llegar hasta el cálculo de cotas, ahí me van a poner un resumen. Las planillas, como son largos, impresos, para ser válidos, esto ya saben, siempre a mano, esto impreso, ¿no? Porque es harto, ¿no? Entonces, quiero ver su planilla. Y luego nos vamos al cálculo de coordenadas parciales y totales con sus respectivas cosecciones. Cálculo de coordenadas parciales a delta norte y es igual que la anterior, ¿no? Delta norte va a ser igual a la distancia horizontal por el coseno del azimuth. Y el este de la misma manera, por el seno, ¿no? Eso ya se les explicó al comienzo de la práctica. Entonces, copiamos nuestras fórmulas. eh, Estas, ¿no? Lo correcto escribir delta es con es con el triangulito de Esor, ¿no? Y esto estaría entonces un poco incorrecto, ¿no? Delta norte, ¿no? Delta norte y esto delta en este. O lo pueden calcular de lo revés, no importa. Delta en norte, delta, esto es delta norte y esto es delta este. Bien, no se olviden que estoy trabajando en radianes, ¿no? Aquí sería el azimuth por la distancia horizontal aquí, ¿no? La distancia horizontal. Bueno, aquí lo estoy multiplicando por pi sobre 180 o ya saben, ¿no? También lo pueden poner por coseno de radianes de nuestro azimuth. Eso ya lo saben. Y es el mismo, ¿no? Vemos, vemos, es el mismo. Así vamos a calcular para el delta este y para el delta norte. El orden no importa. Y ya sabemos, nuestras eh, para el cálculo de coordenadas, igual, simplemente todavía sin corregir, ¿no? Porque vamos a volver a corregir. Delta norte, entonces va a ser igual a directamente a nuestro azimuth, a nuestro coordenada en A, más la distancia. Bueno, esto sería directamente eh, más el delta en norte, ¿no? Y vemos si está corriendo. Bueno, lo hacemos corregir. Entonces, hasta nuestro punto B igual, ¿no? Hasta nuestro punto A. Y nuestro punto B igual. Vamos a cambiar. Sería, aquí yo le he puesto con la otra fórmula, ¿no? Pero, para no complicarnos, es simplemente el del norte. El del norte es esta figura. Listo. Y la coordenada en ese punto que inicia, igual que en el azimuth y en la cota, sería en B. Eso van a tener cuidado siempre. Es para cada vértice. El cálculo no es arrastrar, ¿no? Mis compañeros. Y de la misma manera, este, ¿no?
ya lo quitamos. Simplemente fuera delta este. Porque ya estamos calculando, ¿no? Por separado. Bien. Y de la misma manera hasta el punto B. Y en B también cambiamos. Y ya tuviéramos, eh, ¿cómo se dice? Y ya tuviéramos calculado nuestros este y norte. Al norte del vértice, ¿no? Así, para que se entienda mejor. Al norte del vértice más delta y al este del vértice más delta x, ¿no? Cálculo de norte y este nuevo, ¿no? Entonces, es eso. Igual, 5 cálculos de cada uno, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Así a detalle, compañeros, por favor, para los 5 primeros radiales de los 6 vértices, ¿no? Bien, ahora nos toca lo que es cálculo de corrección de coordenadas. Cálculo de coordenadas totales corregidas, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Igual que ese al principio, vamos a sumar las distancias horizontales. eh, no, vamos a corregir, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? La sumatoria de la distancia horizontal, la sumatoria de las cotas, la sumatoria de las... Esto es, a ver, un momento, revisemos. De todo, ¿no, compañeros? Eso tengan. Sí, nuestra distancia horizontal y tenemos la sumatoria de nuestras coordenadas de delta norte y delta este, ¿no? Y vemos que hay un error, ¿no? En este caso, para la corrección ya no es lo mismo que lo anterior, ¿no? Porque no estamos calculando a base de distancia, sino a base de radiales, ¿no? Entonces, vamos a corregir nuestro delta norte y nuestro delta este. ¿Cómo lo vamos a corregir? Lo vamos a corregir simplemente a el delta corregido norte va a ser igual a la sumatoria del delta sin norte dividido entre la sumatoria de la distancia horizontal, ¿no? Podemos ver a la sumatoria de la distancia horizontal por y multiplicamos nuestra distancia, ¿no? Entonces es lo que hacemos. Hemos tenido nuestra distancia horizontal, diré la sumatoria de del delta norte sobre la sumatoria de nuestra distancia horizontal, ¿no? Entonces, teniendo eso, lo que hacemos es poner la fórmula y corregir, ¿no? No se olviden en dólar para ambos y por aquí es lo mismo, ¿no?
En este caso a lo inverso ya también, ¿no? Va a ser igual a la sumatoria de deltas en este dividido entre nuestra distancia horizontal, ¿no? Y multiplicado por la distancia horizontal, ¿no? Cada tramo. Y es así como obtenemos nuestro delta norte corregido y de nuestro delta este corregido. Y aplicamos la misma, ¿no? El anterior más mmm, aquí, a ver, aquí un poco de explicación igual, cuándo vamos a sumar y cuándo vamos a restar. Eso les quiero explicar, ¿no? Porque vamos a tener así, con sus signos correspondientes el cálculo del ESOR. Entonces, lo que nosotros, ¿cómo vamos a saber si restar o sumar? Es este punto lo que quería llegar, ¿no? Esto depende de nuestros signos, en cuál nos sale positivo y en cuál nos sale negativo. Eso ténganlo mucho cuidado. Si nos sale positivo en el norte, entonces debemos restar, ¿no? Si nos sale negativo, entonces debemos sumar en el otro lado. Y si nos saldría inversa, entonces el cálculo se hace lo inverso igual. Eso les estoy explicando ahora. ¿Por qué estamos restando en norte y por qué estamos sumando en este? ¿No? Entonces, es así como tenemos de todos nuestros radiales. El punto A, B y nuestro punto C, ¿no? Y ya estarían nuestros cálculos. Vamos a explicar ese punto. Entonces, este ya les he dicho, ¿no? Es coordenada nuevamente. Va a ser más cuando nos salga menos, ¿no? Va a ser menos cuando salga positivo y va a ser sumar cuando sea nuestro error negativo. Entonces, eso tengan en cuenta. Y de ahí nuevamente, resumen, ¿no? Nuestras sus coordenadas de los puntos y sus correcciones. De estación, sus radiales, sus coordenadas parciales, delta norte, delta este, norte y el este sin corregir, y las corregidas. Deltas estes, sí, directamente. Las deltas nortes corregidas, si pueden lo incluir. Esta tabla, a ver, tal vez ya no fuera mucho necesario la estación, sino, digamos, colorearlo así, directamente, ¿no? Y yo no dar cuenta nomás, y aquí tuvieran que añadirle el delta este, delta norte y el delta este corregido, ¿no? Adelante de esto y el norte corregido. Tabla, ¿no? Cálculo de planilla, ¿no? Nuestra planilla de resumen, coordenadas totales corregidas, ¿no? Entonces así, igual impreso, ya saben de los otros puntos, 5 cálculos de cada radial, total serían 3, 30, ¿no? De cada punto. Entonces eso toma en cuenta. Y luego nos vamos a planos. Nuestro plano número 1, plano embozador, curvas, plano de embozador de curvas de nivel, triangulación y interpolación. Triangulación y interpolación. Y plano de limpio de curvas de nivel. Bueno, este es un procedimiento que se hace. Necesito yo copiar nuestras coordenadas. Primero de las
de los vértices y posteriormente de los radiales, ¿no? De todo, de todo. Y lo que vamos a hacer es copiarlo de esta forma. Lo copiamos, libra en blanco y lo pegamos sobre el número. Y lo guardamos en archivo eh, datos en el formato CBC delimitado por comas. Buscamos CBC delimitado por comas. Y esto también es una explicación para su proyecto final. Ya, importar curvas de nivel. Entonces, guardamos, sí, aceptamos y lo cerramos. Bien, y nos vamos al programa civil. Bueno, para su conocimiento, compañeros, ustedes ya deben instalarse o muchos ya deben tener el civil. Y hay dos civil, el civil 3D Imperial y el Metric. Nosotros trabajamos en el sistema internacional de metros, ¿no? Entonces el Metric. Por favor, abrimos y lo primero que hacemos, nos vamos a Setting, al dibujo, editar dibujo. Y aquí escogemos en Bolivia, trabajamos bajo las normas del UETM, UEGC 84 Datum. Aquí. Y nuestra zona de todos ustedes va a ser zona 20 Sur, Potosí, ¿no? Zona 20 Sur. Aplicamos y aceptamos. Bien, una vez hecho eso, nos vamos a Point, eh, crear puntos y importar puntos. Le damos a más, están descargas, buscamos ingeniería, bien, geometría, aquí está, ¿no? Bien, entonces, de nosotros, ¿en qué formato está? En norte, este y Z, coma delimitada. Seleccionamos eso, adherimos puntos, creamos, no sé, puntos, le damos un OK y OK. Y seguramente no nos va a ordenar, pero para eso le damos el comando ZE. Y ya vemos, y ya está con nuestras cotas y nuestras radiales, ¿no? Bien, entonces, procedimentalmente, crear superficie. Nos vamos a prospector, superficie, crear superficie, name, superficie, superficie, el estilo, contorno, pónganlo contorno cada un metro, ok, listo, esto igual, ¿no? Entonces, by block, ok, listo. Entonces, bueno, está mal, ¿no? Estilo, contorno cada un metro, en 5 metros. Bien, nuestras superficies, a más superficie, definición, points, adherir y tenemos puntos y bueno, todos los puntos. Le damos en aplicar y OK. Y como vemos ya que se crea nuestra superficie.
ya se ha creado nuestra superficie, ¿no? Entonces nos vamos a editar superficie, nos vamos a contar intervalos, a 1 metro, 5 metros está bien, ok, está bien. Y creo que vamos a ver, porque hay tantos puntos. La superficie, algo estamos mal, en algo nos hemos equivocado. Bien, no sé por qué ha pasado así, creo que entonces vamos a display y apagamos lo que es nuestro menor en corto. En estos vértices porque está creando esto de esta forma. Mm, En estos puntos hay muchos puntos. Nos vamos a es como si aquí estuviera repitiendo muchos puntos. Vean, muchas superficies. Esto es debido a la triangulación. ¿No? Nuestra triangulación también está bien, porque en este punto hay mucha superficie. Mm, Creo que hay un error, ¿no? A ver, rápidamente. Esta zona es 20 sur, ¿no? Aquí, ¿no? 1984. Debemos buscar el mismo. Clicar aceptar. A ver, nuevamente creamos nuestros puntos. Está mal. Nuestras cotas están bien. Creo que nuestras distancias son muy cortas y son iguales. Muchos de estos puntos, ¿no? Como podemos ver aquí.
En cada unión de una radial hay muchos puntos seguidos. Bien. ¿Por qué no estás? No estaba así. Debe ser delimitado por comas. Aquí hay un error, ¿no? Veamos. Este está el error, ¿no? 97. Y seguramente ahí en el punto C también hay error. Bueno, esto es un error de aquí, ¿no? Al copiar. Esto no puede ser 97. Bueno, aquí es un error mío, por eso estaba creando la superficie mal. Entonces lo voy a corregir, ¿no? Lo estoy creando mal. Ahora sí. Tengan cuidado, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Entonces damos. Y nuevamente nos vamos a Civil. 22. Ya los usamos, ¿no? Eh, Se ha creado mucha superficie en este punto porque me equivoco al copiar, ¿no? Bien, entonces sigamos. De nuevo, ¿no? Ya estamos points, nos vamos a point, nos vamos a puntos, crear puntos, importar puntos, luego en descargas, libro 2. Buscamos como hemos guardado en norte, este y z por coma delimitada. Adherir puntos, mm, puntos. Ok y ok. Damos en Z, E, damos en superficie, en prospector, superficie, crear de superficie. Bueno, superficie. ¿No? Entonces, estilo, cambiamos, ¿no? 5 metros, ok. Y ok. Superficie, extendemos, más, definición y agregar puntos, ¿no? Agregar todos los puntos, aplicar y ok. Y ya se crea nuestra superficie. Ahora sí, nos vamos a editar. Nos vamos a habilitar la triangulación. Triangulación. Minor contour. Y major contour. La interpolación lo van a hacer cada 5 metros. Es de todo, ¿no? Esto es manual, ¿no, compañeros? Bien, ahora sí. Antes de esto, ¿no? Antes de habilitar la triangulación, necesitamos apagar y solo mostrar el borde de la imagen contour. Necesitamos, nos vamos a Bnode y apagamos los textos. No me interesan los textos, ¿no? Bien. Y direccionamos.
y vemos que como hemos direccionado, ahora están alineados, ¿no? Voy a encontrar su punto centro. Ahí está. Esta es nuestra coordenada central. Hemos encontrado. Ahora vamos a encontrar de estos otros, ¿no? Creo que ya hemos encontrado igual su punto central. ¿Qué pasa? Extend. Hemos encontrado su otro punto medio. Y nos falta de este otro vértice. Así que ustedes también deben encontrar de, de sus 6 vértices, ¿no? Sus puntos central para graficar lo que es su superficie. Como ven, hay mucho entremezclado, hay veces no, porque hemos sacado muy puntos cercanos. Por eso les dije, traten de sacar puntos más lejanos, ¿no? Por aquí. Y este otro. Vamos a extender esto hasta aquí. Y vamos a extender esto hasta... Ponemos, ¿verdad? Entonces estamos más aquí. Más o menos por ahí. ¿Qué pasa? Y ya encontramos, ¿no? Puntos centrales y graficamos el polígono inicialmente, ¿no? Bien, y ya podemos ver, ¿no? Qué puntos están alineados, ¿no? Siempre va a haber un vértice que esté alineado, ¿no? Que en este caso de A a B, ¿no? De B a C, ¿no? Bueno, este también es de A a C está también, ¿no? Entonces, y el otro vértice, va a haber un vértice que no va a estar alineado, ¿no? En sí tendría que estar alineado, pero aquí supongo no es que haya errores, sino lo que pasa, eh,
es que solo hemos alineado un solo vértice, ¿no ve? ¿Se recuerdan? De A a B, luego de B a C, de C a A, ¿no? En este caso creo que habíamos alineado esta vez. Otra vuelta de A a C, ¿no? Ustedes deben estar de C a A, tendría que estar. Bien, entonces es eso, ¿no? Y así, y ya tienen su triangulación. Y está yendo, vamos a poner como color azul. Y su triangulación está yendo así, ¿no? A partir del vértice hasta su último punto. Luego, otra vuelta a 30 grados hasta su último vértice. Y de nuevamente así sucesivamente, ¿no? De 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 250, 280, 300, 330 y 360 grados, ¿no? Así hasta llegar. Bien, entonces eso tengan en cuenta, ¿no? Así en cada vértice. Bien, de esta manera. Ahora, ¿cómo ustedes me van a realizar la interpolación? ¿No? Que es manual, ¿no? Cada 5 metros. ¿A qué nos referimos? A que deben encontrar la cota de un punto a, a un punto. Lo vamos a hacer en Paint, más o menos para que lo entiendan. Mm, Fill nuevo. Mm, Más o menos de esta manera. En un cuadrado, bueno, en el caso de ustedes, en una poligonal. Tenemos estos puntos y vamos a tener sí o sí nuestros vértices. De A a B, C, E, P y F. Y nosotros con nuestras radiales hemos llegado, ¿no? Está yendo así en cada vértice. Cada vértice, bien, vamos está yendo de esta manera. Bien, y lo que nosotros tenemos, lo que son las cotas. El punto A, el punto B, el punto C, del D, el E y el F. Y necesitamos encontrar sus cotas intermedias, ya que estas no son enteras, cada 5 metros. Cada 5 metros. ¿No? Aquí igual, ¿no? Si hay, existe. Entonces, porque ya tenemos sus cotas igual. Entonces, y luego se va a ir uniendo de esta forma. Si esta misma cota, así, aunque pase por ahí, por ahí, por ahí, tal vez, aquí choca, ahí, ahí, y así nuevamente. Si dibuja eso, se llama interpolación. Eh, entonces, es lo que estoy haciendo yo con el programa, ¿no? Si me voy a anotate, superficie, a slope, elevación, vemos que en ese punto, justo donde pasa, es un 5, ¿no? Y en este punto es la misma cota, ¿vean? Y en otra radial que va a chocar, va a ser lo mismo. Por ejemplo, en esta radial, ¿no? A ver, es lo que debemos encontrar. Esta radial, eh,
igual. Superficie, simplemente que ustedes esto, por ejemplo, este otro ya no participa, ¿no? Este otro ya no participa. Porque supongamos que su cota debe ser menos de 5, ¿no? No debe haber mucha diferencia de cotas. Entonces, pero ustedes y esto deben llenarlo así, no como está dibujando el programa. El programa ya está dibujando curvas. Nosotros no queremos curvas, la interpolación, así de líneas. Esto viene aquí, esto viene, bueno, esto supongo que es otra cota, ¿no? Por aquí otro radial, aquí a los radiales que choque, así sucesivamente a base de cuadrados, base de líneas. Más o menos les voy a mostrar. Debe quedar de esta manera. Interpolación. Y ahora, ¿cómo van a encontrar estas distancias? Para esto se les va a enviar un video YouTube, ¿no? Más fácil, porque es un poco más, eh, no es tan necesario explicar, ¿no? Esta parte, sino estas distancias, vemos cada 5, ¿no? Debe quedar más o menos de esta forma. Triangulación, ya le he dicho, ¿no? De ustedes no va a ser así, va a ser línea recta, ¿no? Línea recta y muere en el borde. Así, más o menos así se va a ir dibujando, ¿no? Sí, base de líneas, no a base de curvas. Estos son curvas, no se confundan, son curvas. Nosotros queremos líneas. Bien, para ello, ¿qué deben hacer? Deben tener, tienen esta cota y de su radial la final, ¿no? Y comparar si entra 5 grados o ya no participa, ¿no? Y así me van a hacer de los 6. Y su dibujo. Ahora, pero nos dice mmm, plan de curvas de nivel, triangulación interpolación. Ahora nosotros estamos haciendo la interpolación. Necesitamos hacer la triangulación. Bien, la triangulación a qué simplemente se refiere es unir los puntos a base de triángulos, ¿no? Es lo que igual hacía el programa. Triángulos, aplicar, así, ¿no? Triangulación. Se está uniendo cada punto a base de triángulos. Es así como está evaluando el programa. Pero de nosotros, por ejemplo, si yo en este 3 nomás estoy, va a ser mucho. ¿Qué me refiero? Va a ser, no se va a notar casi nada. Triangulación, a ver, pongamos pasado. Vemos, vea, donde hay puntos pequeñitos, o sea, se va a hacer un bollo, ¿no? Mira, miren, se va a hacer un bollo, un bollo. Entonces no me van a dar el realizar ustedes la interpolación. Es más conocimiento, pero que es solo la unión de los puntos. No me van a hacer eso porque si no lo van a opacar lo que es la interpolación. Más que todo me interesa que sepan lo que es la interpolación. La triangulación es unir puntos nomás, ¿no? Como estamos viendo a base de triángulos. Eso es la triangulación. Esto no lo quiero yo. Solo esto. Bien. Entonces, una vez explicado eso, eh, sus radiales deben estar dibujados, ¿no? Así, tal como está. Aunque sean no estos puntos, digamos, solo el punto inicial, el vértice y el final, ¿no? Si le ponen crucecitos, bienvenido, ¿no? Entonces es eso. Su dibujo triangulado,
sus estes y su interpolación, cómo están realizando la interpolación, ¿no? Y cómo están cesando el borde igual. Eso va a contar como su triangulación. A base de los puntos más grandes, de los radiales más grandes, ¿no? A base de los radiales, cada punto de la radial está cesando, ¿no? Como vemos, cada radial exterior está cesando el polígono y ustedes de la misma manera lo tienen que cesar. Esto es manual, ¿no? Y les doy una idea, pero no. Si alguien lo va a hacer con, así con un programa, tendrá que apagar lo que es su mejor control más. ¿No ve? Su borde más. Solo quedarse los puntos igual. Puntos iguales. Tal vez solo quedarse con el punto inicial y final, ¿no? Como pueden hacer eso, como explode y eliminando, ¿no? Sin, sin, ya pueden tener una base, ¿no? Bien, entonces es eso solo una explicación, ¿no? Entonces la superficie, habilitamos nuevamente, ¿no? Vamos a deshabilitado, entonces habilitamos. La triangulación, mm, no, se va a hacer un bollo, son 6 vértices, si fuera por un solo vértice les puedo hacer así. Se va a hacer un bollo. Porque la triangulación es de cada punto, ¿no? Como triangula. Solo me interesa la interpolación más que todo. Bien, ahora para su superficie. Para el plano 2, bueno, yo necesito su minor contour, su macro contour, su border, triángulos, apago, puntos, apago. Y aplicar. Estos radiales, ya no, ¿no? Ya no van en este punto. Las radiales ni los puntos directamente su superficie y las curvas de nivel cada 5 metros y los menores cada 1 metro, ¿no? Supongo que me van a diferenciar. Esto también es manual, ¿no, compañeros? Esto ya es una superficie, esto es una superficie, ¿no? Vamos a contornos de precisión. Más curva, esto es lo real, ¿no? Más curva. Como por ejemplo vemos aquí, debe haber algún punto que seguramente está mal el dato, ¿no? Y por eso se ha creado muy cerquita, ¿no? Más o menos debe estar así, separado. Revisen sus datos también, compañeros. No debe estar de esta forma. ¿Por qué? Porque seguramente estos dos puntos están lo que es variando mucho la cota y no puede ser. Estos dos puntos seguramente están variando mucho la cota, ¿no? Seguramente hay un dato erróneo dictado en los cálculos. Por eso está saliendo de esta forma. Originalmente debe salir de esta forma. Les muestro el plano que tengo.
Y más o menos que debe quedar así, ¿no? Vea, debe quedar de esta forma. Por eso siempre anoten sus datos correctamente. Va a haber en algunos puntos pegaditos. eh, Ahí si no es, si se interpone mucho los 1 metro, dibújenlo nomás cada 5 metros. Pero diferencienme con colores. Diferencienme con, en este caso, diferenciar sería con, que es con contour, sería con el grosor, ¿no? Los mayores contours más gruesos, ¿no? De esta forma, ¿no? Supongo que esto va a estar con un grosor de tira línea más grueso y los menores más negros, ¿no? Y ahí solo debe estar dibujado su poligonal, ¿no? Ya no sus radiales. Sus radiales ya no. Directamente la poligonal y sus curvas en línea. Así, de esta forma, bueno, siempre nombrando, ¿no? Sus vértices A, B y así sucesivamente, ¿no? Y poniendo sus cotitas en algunas partes, ¿no? Cada 5, solo en las cotas mayores. Por ejemplo, 500, 505, así, ¿no? Y ustedes va a ser seguramente 3000 tantos, así, ¿no? Entonces, es así como se trabaja. Y en su plano en limpio también deben ponerme lo que es las coordenadas. Como lo van a hacer manual, solo me van a poner las coordenadas por donde pasen los vértices. SAS, SAS y SAS a partir del coordenada en A. Del coordenada en A cada 50 o 100 metros, tanto al este y tanto a la vertical. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner uno cada 100. Así, ¿no? Sí, y deben anotar sus cotes. Esto, las grillas, líneas segmentadas, compañeros, delgadito. Línea segmentada, delgadito, sus cotas, ya lo saben, colorado. Háganlo así, cada 100 metros a partir de su vértice A. Todo está mal, ¿no? A partir de su vértice A. Ustedes el programa lo está poniendo. Ustedes van a poner manual a partir de su vértice A. No sé cuál es su vértice A. Tienen el norte y el este. A partir de ahí sumo 50, sumo 5, diré 100, 100, así sucesivamente, ¿no? Como les he dicho, su superficie también no debe salir así. Esto yo voy a revisar. Supongo que hay datos que están las cotas, ¿no? Deben variar mucho. A ver, veamos. Por ejemplo, aquí, 3011. Vean, es mucha variación en esta distancia nomás. Cuando su variación debe ser poco nomás, ¿no? Debe ser apenas de 3024, ¿no? Sí, nomás debe ser. Aquí está disparándose mucho, 20 metros. Entonces hay un error, ¿no? Este punto creo que ya está pasado, ¿no? Oh, no, aquí lo que está pasando es que el programa es del otro punto, ¿no? Entonces está uniendo todos los puntos, es así como está dibujando, ¿no? Entonces hay mucha variación entre este mm, vértice con este otro vértice, ¿no? Hay mucha varianza. Y su variación no podía ser tanto como el primero, ¿no? 3010. Y supongo que con el tercero hay mucha variación. 3012. 3012. 3010, 3012 y supongo que esto está variando mucho. 3024, 12, 10 sería 24 metros de elevación, casi más alto, ¿verdad? Entonces,
Pero a ustedes no les va a salir. Sí van a tener sus cotas, no va a variar tanto, su variación, sus perfiles eran nomás un planito, no era su variación, era de 10 5 metros, entonces su superficie va a salir, yo creo, nomás de buena manera. Entonces eso sería, compañeros, cualquier duda o consulta, estoy a su disposición. También eh, esto como es manual, ¿no? Un poco complicado, yo he tratado de comenzar con el auxiliar y el ingeniero, pero bueno, no hemos podido coordinar a que sea, digamos, porque la mayoría de sus proyectos, todo comienza a partir de aquí, levantamiento topográfico. Es aquí donde realmente la materia, ya, lo único de la materia que es más importante que sepa, lo que es levantamiento topográfico, ¿no? Levantamiento topográfico y generación de curvas de nivel. A partir de aquí se hacen muchas cosas, se hace caseteras, se hacen presas, muchas cosas que lo van a ir viendo en las demás asignaturas que vayan avanzando en la carrera. Entonces, póngale empeño. Si alguien no ha entendido sobre esta parte, hay muchos videos, lo que es de la interpolación y generación de curvas de nivel en lo que es en los canales, ¿no? de contenido, ¿no? Entonces, véanlo. Entonces, cualquier duda o consulta, igual me lo hacen saber. Eh, como es manual, háganlo nomás con calma. No está tan fácil, tampoco tan complicado, ¿no? Ahora, la fecha, un poco, bueno, eh, vamos a tratar de ampliarles, ¿no? Del 20 estaba cayendo, ¿qué día estaba cayendo el 20? Mm, el 20 era el sábado. Entonces, lo vamos a ampliar para el lunes 22 de junio, para entregar sus proyectos, ¿no? Ahí entregan todos el lunes. Entonces, ya les está dando en ampliación. No se olviden, siempre, ¿no? Mm, con grillas, ya saben, los que igual lo calcan, o lo más importante, sus cotas también, ¿no? Lo pongan siempre con lettering, ¿no? Eso hace validez mucho, ¿no? Ya lo saben, de conocimiento. Bueno, entonces, compañeros, también se les va a estar subiendo el material respectivo sobre el tercer parcial, ¿no? Entonces, la fecha ya está definida. Los planos igual yo creo que ya está, ¿no? Para los que no están, la interpolación, bueno, por triangulación, no es, va a ser muy, solo la interpolación gráfica y sus croquis, no se olviden, sus croquis, de ahí su croquis siempre circular, ¿no? Con su escala correspondiente, esto es igual, ¿no? Con sus escalas, nunca se olviden las escalas y su norte magnético, ¿no? Su norte magnético, por favor. Bien, y en plano en limpio iría lo que es esto, de esta manera, solamente más grillas, ¿no? Y ya les he dicho, ¿no? Cómo van a crear a partir de eso vértice A, ¿no? Vértice A cada 50 o 100 metros, ya véanlo, eso cómo va a entrar, ¿no? Bien, entonces, compañeros, eso sería todo por mi parte. Entonces, tiene ganas y, bueno, cualquier duda o consulta estoy a su disposición.